Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, profesor, monitor, etcétera. Mi nombre es Víctor Daniel Guardado López. Soy aspirante a la carrera de Logística y Transporte de la UNADEM. Y bueno, pues esta es mi presentación del informe final del proyecto. Bien, el problema que yo abordé, que traté a lo largo del curso, es el problema logístico de transporte de diversos productos en la frontera norte del país. Tal cual, lo primero es ver el planteamiento del problema. Pues actualmente el problema que se está viviendo en la franja norte del país es básicamente que los productos se están atorando bastante al tratar de cruzar del territorio mexicano al territorio americano. Esto pues debido al problema que se está dando de la inmigración. Entonces realmente esto es un problema político, pero que de alguna manera alcanza a llegar al problema comercial entre ambos países, cosa que no debería de ser así. Sin embargo, pues está pasando. Entonces esto repercute de alguna forma en el aspecto en que eh, los, los productos no están llegando en tiempo y forma donde deberían de. Eh, por otro lado, hay otros productos que son provenientes como de la agricultura. Entonces tienen mucho esto de que se pueden echar a perder, y eso genera pues pérdidas económicas tanto a la empresa, a la empresa que pues, está exportando el producto, como tal cual en la economía del país, en la economía mexicana. Entonces el planteamiento del problema lo puse en 4 puntos. El primero es: la problemática actual en materia de comercio que se vive en la frontera norte del país es preocupante. Por lo que acabo de decir, hay pérdidas económicas, y esto a escalas mayores pues va a representar un problema muchísimo mayor, y eso es algo que se quisiera evitar, obviamente. Um, el siguiente punto es: la entrega de productos provenientes de México con destino a Estados Unidos se está viendo afectada por un problema de índole política, en este caso la inmigración. Como mencioné, varios grupos, hace unos meses, varios grupos llamados caravanas de centroamericanos, pues cruzaron todo el territorio nacional hasta llegar a la franja norte o a la frontera norte del país, intentando alcanzar el llamado sueño americano. De tal manera que lo que ellos intentan hacer es cruzar el territorio estadounidense y bueno, pues conseguir empleo allá, llegar a cumplir el sueño americano. El problema es que todo esto pues genera atrasos de distintas índoles. En este caso, bueno, pues al haber tanto cúmulo de gente en lo que son las garitas justo en la franja que divide ambos países, pues eso genera mucho atraso en la vía terrestre hacia hacia el acceso a Estados Unidos. Por lo cual los productos pues no están llegando como deberían y tenemos problemas posteriores. El siguiente punto es: los productos están demorando mucho en llegar al país vecino, por lo que no se cumple con la meta de entregar en tiempo y forma. Tal cual, lo mismo que acabo de repetir. eh, este problema repercute a que el cliente no le llega como debería de los productos, y pues por acá estamos teniendo pérdidas de alguna manera. Se están contabilizando pérdidas millonarias por la no entrega de productos y pérdida de clientes. Tal cual, vienen a ser las consecuencias de este problema tan grande que se está viviendo. El siguiente pues, son los objetivos del proyecto. Hay objetivos generales y hay objetivos específicos. En este caso solamente me enfoqué a los objetivos generales. El primero es dar a conocer la problemática actual en materia de logística y transporte en la frontera norte del país a las autoridades correspondientes. Aquí el punto es pues esclarecer qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema, y después vamos a atacar el lado de qué soluciones podríamos proponer acerca de ello. El siguiente objetivo sería elaborar un plan de acción estratégico para dar solución a los problemas relacionados con la logística y transporte de las empresas exportadoras de productos a Estados Unidos.
Tal cual es, ya tenemos claro cuál es el problema, qué vamos a hacer o qué plan se va a seguir para llegar a una solución que sea conveniente para ambos países en todo caso. Pero obviamente más a beneficio de México, que es el que está teniendo mayor problema. Dicho lo anterior, pues seguiría la metodología que se llevó a cabo en este trabajo. La metodología consistió en 5 partes. La primera parte es la elaboración de un plan de trabajo, tal cual se estructura, qué actividades se van a realizar y en qué tiempo se van a realizar. La segunda parte es la obtención de información relacionada al tema, es decir, buscar información con todo lo relacionado a la problemática a resolver o al tema investigado en fuentes fidedignas o confiables, en los cuales pues em, hay que citar dichas fuentes bajo un estándar de norma APA, con lo cual pues ya con eso nos da una cierta confianza acerca de dónde estamos sacando la información, más acerca de la fuente pues. Realización de visita a empresa y entrevista con persona a cargo. Parte de la actividad es hacer un tipo de investigación de campo, entonces hubo que ir a una empresa, checar sus procesos, sus productos y ver qué variables se relacionaban con el problema que se estaba trabajando. Para ello también fue necesario hacer una entrevista con una persona que estuviera a cargo del movimiento ahí y pues tratar de buscar una relación entre las variables que uno observó ahí en la empresa y al mismo tiempo con el problema que se está tratando. Lo siguiente sería, más bien fue una aplicación de la encuesta. Esta aplicación de la encuesta, pues tal cual se tomó una población de 10 personas y se les hizo una encuesta acerca del problema a tratar. En este caso yo lo enfoqué a posibles soluciones que pudieran resolver este conflicto. Y bueno, pues ya de ahí se arrojaron ciertos resultados que más adelante los vamos a ver. Después de eso sigue la interpretación de información recabada. Una vez que tienes esa información, tienes que interpretarla para poder decir con datos numéricos, datos fidedignos acerca de qué es lo que te resultó, por qué es bueno, es malo, etcétera. Hay que darle algún tipo de coherencia a la información conseguida. Este, Vamos a ir puntualizando cada uno en la elaboración del plan de trabajo, pues tal cual estas son las actividades a realizar, es la elaboración de un escrito, la realización de un informe, llevar a cabo toda la información recolectada, todas las actividades que anteriormente mencioné, aquí están planteadas junto con su fecha de realización. La obtención de información relacionada al tema, aquí cité solamente cuatro fuentes bajo la norma APA, sin embargo fueron más, pero bueno, es básicamente para ver de dónde saqué la información. Todo el informe final está en mi blog, que es DANN, o sea, Dan, guardado @blogspot.com. Entonces ahí ustedes pueden checar el informe final y obviamente aparecerán esas fuentes, más aparte otras más, en donde saqué yo información acerca de la problemática que se está viviendo en aquel lado del país. Em, Básicamente en lo que consistía esto era buscar información en buenas fuentes y pues simplemente anotar bajo esta norma pues de dónde se había conseguido la información. Lo siguiente pues fue la realización de visita a empresas, simplemente aquí lo denoté con una imagen, la aplicación de una encuesta y finalmente la interpretación de información recabada, que bueno, pues ahorita vamos a ir a ver esos puntos. Los resultados fueron que los problemas de inmigración resultan perjudiciales para la compañía y trae esto una implicación en la pérdida de clientes. La empresa pone de su parte para tratar de que la revisión de los productos en la frontera sea lo más ágil posible. De manera que, por ejemplo, en el diseño del empaque tratan de hacerlo que sea bastante fácil de destapar y de alguna forma volver a tapar para que esto agilice bastante el proceso. Otra cosa es que la planeación en la ruta contribuye bastante al mejoramiento del servicio en el aspecto logístico, por lo que es una muy buena estrategia establecer muy bien las rutas acerca del país, hacia dónde se van a llevar los productos para poder dar un excelente servicio.
Em, Estos resultados, no lo mencioné, pero esos resultados fueron básicamente es la síntesis de todo de la entrevista que se llevó a cabo. Entonces, estos puntos son los que me mencionaron, a la persona a la que entrevisté, y bueno, pues aquí me mostró, me dio estos resultados. Los problemas internos de la empresa no son excusa para dar mal servicio al cliente, es decir, todo eso es demasiado aparte, y lo que se busca es que el cliente tenga su producto en tiempo y forma. El problema real de la frontera es la forma en la que se ejecutan los acuerdos comerciales, pues el tema de la entrega de productos y el problema de migración deberían ser temas aislados y por ende deben tratarse aparte. Es decir, no mezclar una cosa con otra. Ok, aquí en las gráficas de la encuesta realizada, pues fueron 10 personas, o una población de 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres, de las cuales el 70% de los encuestados tiene estudios de nivel de licenciatura, 40% corresponde a hombres y 30% a mujeres. O sea, de ese 70, 40 hombres, 30 mujeres. El 30% restante para llegar al 100% en todo caso sería hombres y mujeres con grado de preparatoria. De ellos solo el 10% corresponde a hombres y el 20% a mujeres. Eso es para darnos una idea de a quién fue referida la encuesta o a quién se le preguntó. Después tenemos otra gráfica que es la distribución de sexo y edad de los encuestados, pues tal cual de entre 20 y 25 años se manejó en rangos, hay 40% de mujeres y 10% de hombres, entre los 26 y los 30 hay 30% hombres, entre los 31 a 35 años hay 10% de mujeres y entre los 41 a 45 años hay solo el 10% de hombres. Al hablar de 1%, 20%, 30%, como son 10 personas, entonces estamos hablando de una persona, dos, tres, etc. Aquí hay algunas afirmaciones y tenían que responder si estaban de acuerdo o no, o totalmente de acuerdo o no, y bueno, pues esto fue lo que se arrojó. Básicamente hubo dos afirmaciones, una muy aceptada y otra bastante rechazada. La muy aceptada es: Estados Unidos debería de pagar alguna multa equivalente a las pérdidas generadas por impedir o retrasar el paso de productos provenientes de México. Tal cual esta propuesta fue totalmente aceptada y se puede ver en la gráfica, es la barra de color azul totalmente llena, fue aceptada por tanto hombres como mujeres, entonces esa sería una muy buena propuesta. Eh, por otro lado, se tiene la afirmación o la propuesta 8, que se debe de buscar otras opciones de transporte, aunque sea más costoso. La afirmación 8 fue la más desaprobada, teniendo un 80% de rechazo entre los encuestados. Es decir, el mayor problema es el en vía terrestre, ya bien sea por carretera o por vía ferroviaria, que es en donde se están teniendo más dificultades. Lo que se buscaría sería avión o quizá un transporte marítimo, pero eso resultaría más caro. Finalmente, pues tenemos aquí una conclusión, que se cumplieron con los objetivos, que fue aterrizar cuál es el problema real en estos casi 15 minutos de presentación y en el informe del trabajo. Eh, Decir el por qué, qué está pasando con los productos exportados, por qué no llegan en tiempo y forma a Estados Unidos, etcétera. También se concluye que hay mala comunicación entre ambos países, ya que si trataran de solucionar los problemas por separado no se tendrían estos problemas. Es decir, si se está hablando de aspectos políticos y de inmigración, nada tenía que ver con el asunto comercial o con acuerdos comerciales. Entonces, ahí es donde es necesario que sean totalmente independientes. Y por último, a manera de conclusión, pues es la propuesta que a la mayoría de la gente encuestada, más bien no a la mayoría, a toda la gente que se encuestó, le pareció viable, que es la que los Estados Unidos deben de pagar una cantidad equivalente o mayor a manera de multa por impedir u obstruir los productos provenientes de México. Bueno, pues estos fueron los 15 minutos de presentación. Espero sea de su agrado. Por ahí estará mi blog. Si quieren visitar, hay más actividades. Y bueno, pues hasta luego.